Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 21 de agosto, en Geopolítica Diaria. Estados Unidos ha decidido llevar su presión sobre Irán del terreno militar al terreno económico, y esa decisión ya se nota en el precio del petróleo. El presidente Donald Trump anunció lo que calificó como la operación económica más amplia lanzada jamás contra un país, exigiendo a sus aliados y a China que se sumen al aislamiento financiero de Teherán, y el mercado ha respondido con una escalada clara en el crudo, que ha llevado al barril de referencia europeo a superar los $93, su nivel más alto desde finales de julio. El anuncio marca un giro deliberado. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, lo describió como el paso de la presión militar a la presión económica, en un conflicto que se acerca a los 6 meses sin que el estrecho de Hormuz haya recuperado un tráfico comercial normal. Según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, el volumen de petróleo y otros líquidos que atraviesa el estrecho se ha desplomado más de un 70% desde antes del inicio del conflicto, y firmas de seguimiento marítimo siguen registrando apenas un puñado de buques cruzando la vía cada jornada. A esa tensión se sumó en las últimas horas el secuestro de un petrolero frente a las costas de Yemen, reportado por el Servicio Británico de Operaciones Comerciales Marítimas. El mercado descuenta que, mientras Teherán no acepte condiciones, la ruta seguirá restringida y el crudo mantendrá una prima de riesgo elevada, aunque analistas del sector energético recuerdan que Irán ha demostrado capacidad para sortear sanciones durante más de 4 décadas, por lo que no está garantizado que la nueva ofensiva acelere una negociación. La variable a vigilar ahora es si China, principal comprador del crudo iraní, responde a la petición estadounidense de sumarse al aislamiento, algo que Pekín no ha confirmado pese a una llamada telefónica esta semana entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Ese repunte del petróleo, unido a un mercado de bonos que sigue sin encontrar estabilidad, volvió a pesar ayer sobre Wall Street. Los 3 principales índices cerraron la sesión en terreno negativo, con el Nasdaq liderando las pérdidas, después de que Walmart se hundiera con fuerza en bolsa, su peor sesión en varios años, tras publicar unas ventas trimestrales por debajo de lo esperado. La cadena minorista, considerada un termómetro del consumo estadounidense, elevó pese a todo sus previsiones para el resto del año, lo que deja un mensaje mixto sobre la fortaleza del consumidor. En el mercado de deuda, la calma que trajo anteayer el anuncio del Tesoro de duplicar sus recompras de bonos a largo plazo duró poco. El rendimiento del bono a 30 años volvió a acercarse al 5,2% y el de la referencia a 10 años subió de nuevo hacia el 4,7%. Esa reacción conecta con la pregunta que dejábamos abierta en la sesión anterior, sobre si la intervención del Tesoro lograría contener de forma duradera los rendimientos. Por ahora, el mercado está tratando esa medida más como un alivio puntual de liquidez que como una solución de fondo al problema fiscal, y son los datos de inflación y el propio ritmo de emisión de deuda los que seguirán marcando el rumbo de los tipos largos. En Europa, el IBEX 35 encadenó ayer su 7ª sesión consecutiva en negativo, cerrando cerca de los 19.800 puntos, con el sector bancario lastrando el índice pese al respaldo que suponen el euro y el oro al alza. La incertidumbre en torno a Irán y el temor a que el petróleo encarezca los costes de las empresas siguen pesando más que la relativa calma que aporta el mercado de bonos estadounidense. En Asia, la sesión de ayer mostró primero un respiro. El Nikkei japonés y el Kospi surcoreano rebotaron con fuerza, impulsados por la recompra de acciones anunciada por SK Hynix y por el alivio momentáneo en los rendimientos tras el anuncio del Tesoro estadounidense. Pero ese respiro no ha durado ni una sesión. Hoy, los mercados de Japón y Corea del Sur han abierto de nuevo con pérdidas, arrastrados por el cierre negativo de Wall Street y por el nuevo salto del petróleo, que reaviva los temores de inflación justo cuando el Banco de Japón se acerca a una decisión clave. El mercado sigue asignando alrededor de un 80% de probabilidad a una subida de tipos del Banco Central japonés en su reunión de septiembre, y el yen se mantiene fuerte, en torno a las 158 o 159 unidades por dólar. La ministra de Finanzas japonesa advirtió esta semana de que su gobierno está listo para actuar con contundencia en el mercado de divisas si la volatilidad ligada a Oriente Medio se intensifica, una señal de hasta qué punto la escalada con Irán se ha convertido también en un asunto de política cambiaria para Tokio. El oro, por su parte, sigue haciendo el papel que le corresponde en este contexto.
Cotiza cerca de sus máximos históricos, por encima de los $4.480 la onza, sostenido tanto por la demanda de refugio ante la escalada con Irán como por un dólar que no termina de recuperar fuerza. El cobre, en cambio, sigue alejándose del récord que marcó la semana pasada. Los inventarios disponibles en la Bolsa de Metales de Londres han continuado aumentando en las últimas sesiones, lo que ha aliviado la estrechez de oferta física que había disparado el metal, y los precios se mantienen por debajo de esos máximos mientras el mercado digiere la nueva disponibilidad. En el terreno corporativo, las acciones de SpaceX volvieron a sentir presión ayer, cayendo cerca de un 5% después de que un nuevo tramo de su calendario escalonado de desbloqueo, equivalente a alrededor de un 7% del capital en manos de empleados e inversores iniciales, quedara habilitado para negociarse. El descenso devolvió a la acción a cotizar por debajo de su precio de salida a bolsa, y confirma que el mercado sigue digiriendo con cautela cada nueva liberación de este esquema en 9 tramos, que continuará con nuevas fechas en septiembre y octubre. La imagen que deja la semana es la de una economía global que vuelve a depender de Oriente Medio para calibrar su lectura de la inflación, justo cuando el calendario de finales de agosto se llena de citas que pueden mover expectativas durante meses. El 26 de agosto, Nvidia publicará resultados el mismo día en que se conozca el dato de gasto en consumo personal de julio en Estados Unidos, la referencia de inflación preferida por la Reserva Federal de Estados Unidos. El 28 de agosto, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronunciará su primer discurso como presidente en el simposio de Jackson Hole, un examen inicial de cómo piensa comunicar su política antes de la reunión de la Reserva Federal de los días 15 y 16 de septiembre, y apenas unos días antes de que el Banco de Japón decida sobre tipos a mediados de ese mismo mes. Si la ofensiva económica contra Irán se mantiene sin señales de negociación, el petróleo seguirá siendo la variable que condicione tanto ese discurso como esas dos decisiones de política monetaria. Hasta aquí el análisis de hoy. Gracias por escucharnos, y si el contenido les resulta útil, les invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartir este episodio con quien crean que puede interesarle.